RGU Televisión presenta Sigamos Conversando en la recta final. Conduce Víctor Hugo Sánchez. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la recta final del Sigamos Conversando. Nuestro primer invitado ya está con nosotros, lo voy a presentar. Casado, padre de 4 hijos, 11 nietos y 2 bisnietos, curicano de toda una vida. La agricultura y el ciclismo son sus grandes pasiones. Fue alcalde de Rauco, de Molina y también de Curicó. Además fue parlamentario por la provincia de Curicó y actualmente es candidato a constituyente por Curicó y Talca. Saludo cordialmente esta noche en el set del Sigamos Conversando en la recta final al señor Sergio Correa de la Cerda. Don Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor Hugo. Mucho gusto de verte aquí tan bien, en un estudio tan bien hecho y tan bien terminado. Muchas gracias, don Sergio. Nos da gusto tenerlo en el estudio. Muchas gracias. Vamos a lo que nos convoca hoy día, preguntas y respuestas. Y comenzamos. ¿Por qué usted decide ser candidato a constituyente, don Sergio? ¿Y quién lo incentivó a tomar esta decisión? Mira, Víctor Hugo, todo esto comenzó, yo estaba retirado ya de la vida pública, del servicio público. Había dejado el último periodo de diputado, el año 2010, y estaba en lo mío, estaba haciendo mis cosas, en un emprendimiento agrícola, y hasta que ocurrió lo del 18 de octubre. Y ahí vi que algo estaba pasando en nuestro país, de una violencia, digamos, inusitada, donde no estábamos acostumbrados a ese tipo de violencia. Y eso me afectó mucho. Me afectó, y luego el acuerdo por la paz que se firmó en el Congreso, donde se acordó finalmente hacer una nueva constitución y convocar a un plebiscito. Yo estuve por el rechazo y el plebiscito lo ganó el apruebo. Y eso significaba que había que ir a una elección de convencionales constituyentes para hacer una nueva constitución. Y yo creí que tenía que volver nuevamente a intervenir en política, porque lo que se juega es mucho. Es decir, en este momento yo creo que el destino de nuestro país está en esta nueva constitución que hagamos. Y eso me hizo de que me presentara de candidato a constituyente. Don Sergio, según los distintos medios de comunicación del país, usted es el candidato con más trayectoria y experiencia a nivel nacional. Eso es un fuerte que no tienen todos los candidatos. Bueno, lo que pasa es que yo fui alcalde en 3 comunas y al mismo tiempo diputado por 5 periodos. Entonces tengo primero una trayectoria pública de alcalde, donde quién más, quién menos, digamos, puede estar más al día de los problemas de una comuna que el alcalde. A mí me tocó hacer muchas cosas como alcalde. Veo que hay una pregunta más adelante relacionada con eso, así que no me voy a referir a ese punto ahora. Sí. Pero el hecho de que haya sido alcalde me permite tener una visión de las necesidades de la gente mucho más acabada que cualquier persona que no lo ha sido. Y después, posteriormente, el hecho de ser diputado me tenía a mí, digamos, pendiente de cómo se hacen las leyes. Yo pertenecía a en 5 periodos, pertenecía a muchas comisiones, pero la más importante fue la de educación, la de agricultura y la de defensa. Llegué a ser presidente de la Comisión de Defensa. Entonces, eso me da también un expertise que me permite poder saber cómo se hace una ley. Todos los tramos que tiene el hacer una ley, quién la presenta, quién no la puede presentar, es decir, eso sin duda que constituye una experiencia que no cualquiera lo puede tener. Don Sergio, y cuando usted retoma esta carrera política nuevamente, la pregunta: ¿cómo ha sido ese reencuentro con la gente, esa gente que a lo mejor no veía hace algún tiempo? ¿Cómo ha sido este reencuentro? ¿Cómo lo cataloga usted? Bueno, primero que nada, mira, el hecho de que yo he estado recorriendo las distintas comunas donde fui alcalde. Estuve en Rauco, estuve en Molina y estuve en Curicó. Y en todas partes se alegraron mucho de verme, porque la verdad es que hacían 10 años que no me veían, porque yo estaba dedicado a lo mío.
Y de repente me ven circulando por las calles, haciendo casa a casa, y para la gente que me conocía y me ubicaba, lógicamente que fue muy grato para ellos y para mí el haberme encontrado con ellos. Me recibieron con mucho cariño todos y la verdad es que eso me incentiva más ser candidato a constituyente, a pesar de todos los trastornos que tenemos en este momento, porque se dilató la elección un mes. Don Sergio Correa de la Cerda, en su opinión, ¿una nueva constitución generará cambios positivos, negativos o no generará cambios? Mira, yo quisiera en esta pregunta ser muy explícito. Yo creo que puede generar cambios positivos, sin duda alguna. Depende de cómo lo enfoquemos. Pero ahí donde cuando hablo un poco de la improvisación, cuando digo vale más la experiencia que la improvisación, es porque se está haciendo mucho caudal de que esta nueva constitución va a solucionar todos los problemas de Chile. Y eso no es así. Es decir, es una falacia, se le está mintiendo a la gente. Yo creo que puede generar soluciones al problema de salud, problema de vivienda, al problema de mejor calidad de educación. Puede generar. Pero para que eso se produzca, lo fundamental es tener las lucas. O sea, si no como país no somos capaces de tener las lucas para hacer estos cambios que Chile necesita, aunque lo pongamos en la constitución que sea, no va a solucionar nada. No, en ese aspecto quiero ser muy claro. Para que ocurran cambios, tiene que estar implícito la solución en el presupuesto nacional. O sea, que el presupuesto pueda y permita poder hacer los cambios que la Constitución diga. Nosotros podemos decir en la Constitución es necesario mejorar las pensiones porque es una necesidad de los adultos mayores. Lo podemos poner explícito, pero si no están las lucas, no va a resultar. Don Sergio, usted es agricultor de la zona. ¿Cómo ve el desarrollo agrícola en nuestra provincia? ¿Es necesario avanzar a una agricultura más sustentable? ¿Cómo podemos crecer y aumentar el desarrollo local considerando lo urbano y también lo rural? Mira, yo estimo que en agricultura Curicó ha avanzado muchísimo. Y hay comunas que están muy bien y hay comunas que no están tan bien. Por ejemplo, recorríamos a raíz de todo lo que hemos recorrido estos días, hemos visto de que, por ejemplo, la comuna de Curicó, donde hay muchos huertos frutales y donde hay mucho trabajo, ha progresado. Pero hay algunas comunas como del secano costero, que puede ser Licantén, Gualañé y tal vez Bichuquén, salvo el lago, no se ha avanzado al mismo ritmo y hay necesidades importantes. Yo te digo, por ejemplo, la necesidad de mejorar los caminos. El otro día fuimos al Parrón, en la comuna de Rauco, y el camino está insoportable de malo. O sea, ese camino se tiene que arreglar. Se debe pavimentar, es un sector bastante importante de la comuna de Rauco y que se debe mejorar. Y en eso no hemos avanzado lo suficiente. Yo creo que por eso que el otro día fuimos a Los Niches, y en Los Niches ha progresado mucho últimamente. Hay hasta una ferretería tremenda y grande ahí en Los Niches. O sea, ¿cuándo se había visto que en el sector de Los Niches hubiese una ferretería importante? Me llamó la atención, a pesar de que parece que tiene varios años ya. Bueno, pero eso es lo que hay que tratar de emparejar en la agricultura. Cuando tú me hablas de agricultura sustentable, sin duda alguna, tiene que ser sustentable, en el sentido de que la agricultura tradicional por ejemplo, el tema de los pesticidas, hay que tratar de ver y meterse ahí para ver que no ocurran, digamos, transgresiones a la agricultura sustentable, en el sentido de que haya de las cosas que tenemos que preocuparnos es del medio ambiente. O sea, de que los pesticidas que se usen no estén afectando a la salud de la población. Ese es lo que llamo yo sustentable. Perfecto. Entonces, Sergio, lo quiero llevar a un tema más personal. ¿Cuáles fueron sus mejores recuerdos cuando fue alcalde, que me imagino deben ser muchos? Gestiones que usted realizó y que la gente aún lo recuerde por aquello. ¿Podemos hablar de alguna de esas? No, por supuesto. Mira, Víctor Hugo, tú eres curicano o eres molinense de toda una vida y sabes la realidad de Curicó. Curicó, cuando yo asumí como alcalde, estoy hablando del año 83,
en el momento de una crisis fuerte que había en el año 83. Y me tuve que hacer cargo de la comuna. Habían muchos campamentos que vivían en condiciones miserables. Y yo te digo, la misma gente que vivía a la orilla del cerro, que vivía en los faldeos del cerro, que vivían en una choza y sin ninguna eliminación discreta, hacían pozos negros, se le llenaba, hacían otro. Condiciones muy precarias. Condiciones muy precarias. Y también en la población Guayquillo, a la orilla del río Guayquillo, la población José Soler, otra población que estaba ahí mismo. Es decir, muchas poblaciones que estaban alrededor de Curicó, la Graciela Letelier. Imagínate, la Graciela Letelier deben haber vivido unas 100 familias en esas mismas condiciones, producto de un temporal de la época de Carlos Ibáñez. Mira el tiempo que te estoy hablando. Entonces, eso lo erradicamos de un paraguaso y lo llevamos a vivir a la población Prosperidad. La población Prosperidad es producto de todas las erradicaciones que nosotros hicimos en su momento. Y eso es lo que más a mí me llena, digamos, me satisface en lo personal de las cosas que yo hice como alcalde. Don Sergio, y tenemos un dato también, averiguamos, y esto nos sorprendió a todos, ¿eh? Usted fue presidente de Curicó Unido en su tiempo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, la verdad que nunca... Mucha gente no lo debe saber. No tiene idea. Lo que pasa es que era presidente del Curicó Unido Jaime Torrealba, un amigo mío. Y fue un día, llegó a la municipalidad y me dijo, alcalde, yo vengo aquí no como amigo, sino que vengo como presidente del club. Y la verdad que en ese momento el club estaba con muchos problemas económicos y mal deportivamente. Entonces le vengo a hacer entrega del club. Hágase cargo. Hágase cargo del club. Bueno, yo lo quedo mirando y le digo, pucha, yo de fútbol me gusta ir a verlo, pero no soy experto en la materia. Pero lo conversé con la gente que me asesoraba en deporte. Yo hice mucho por lo que es deporte en esa época, sobre todo con el ciclismo. Pero cuando me dijeron, alcalde, hagamos el empeño, me dijo, yo creo que se puede. Y nos hicimos cargo del club. Y estaríamos más o menos unos 7, 8 meses de presidente del club, logramos sacarlo arriba. ¿Fue una bonita experiencia, don Sergio? ¿Fue una bonita experiencia? Muy bonita experiencia porque, bueno, yo acudía a gente que simpatizaba conmigo, con la municipalidad, a pedirles plata, o sea, para poder sacar adelante el club. Y deportivamente incluso nos tocó jugar con la Chile aquí. La Chile estaba jugando en la división de ascenso en ese año. Y le ganamos a la Chile aquí. Y ese día llovía chuzo y no teníamos dónde ponernos porque no había ninguna largadería, estaban todas sin techo en esa época. Eran otras condiciones. Claro. Volviendo al tema de la Constitución, don Sergio Correa, ¿qué opina sobre la descentralización? Es un tema que amerita seguramente ser discutido y agregado en esta nueva Constitución, considerando que nuestra región es propiamente agrícola, la descentralización. Bueno, la descentralización es algo fundamental y necesario para el país, no solamente para la región del Maule, sino que para todas las regiones. Lo que ocurre, y esto creo que vamos a coincidir todos cuando se trate el tema en la convencional constituyente, de que vamos a coincidir de que es necesario descentralizar el país. Santiago no es Chile, y vemos nosotros cómo se utilizan recursos extraordinarios y muchos recursos en la región metropolitana. Y vemos, por ejemplo, que se está construyendo la 7ª línea del metro. Vemos cómo se está haciendo en la avenida que está en el sector de, bueno, la avenida que rodea toda la población Vespucio Oriente. Se está haciendo todo un camino por debajo, o sea, un camino, el AVO que llaman, Américo Vespucio por tierra, y arriba van a poner árboles. O sea, los árboles los tienen en vivero para poderlos volver a colocar en el lugar en que estaban antes, pero el camino va a ir subterráneo. Entonces, obras como esas son de un costo prohibitivo y realmente la plata no llega a regiones. Yo te hablaba recién del camino al Parrón, que es un camino de tierra muy malo, y así hay muchos otros caminos, y sin embargo no llega la plata
necesaria para poder avanzar. Entonces nosotros tenemos que descentralizar el país. Y para eso yo creo que se tienen que crear macroregiones. O sea, juntar dos regiones o 3 regiones para que de alguna forma hacerle la competencia a la región metropolitana y poder obtener más autonomía y más recursos para poder crecer económicamente. Bien. En su campaña, don Sergio, y aquí me quiero detener, usted ha dado un fuerte hincapié en ciertos valores como la defensa de la familia, la vida y la libertad, la seguridad, el respeto ciudadano, la educación cívica, entre otros. ¿Por qué es importante defender estos principios en una nueva Constitución? Porque son los principios fundamentales que rigen el sistema humano. O sea, ¿cómo no va a ser importante defender la familia como núcleo fundamental de la sociedad que hoy día está inserto en la actual Constitución? Y cuando digo de eso, tiene que ver con la libertad de enseñanza. Por ejemplo, que los padres, por eso hablo de la familia, los padres tengan la libertad de escoger la educación que quieren para sus hijos y no el Estado. El Estado al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Eso es lo que debemos tener muy presente. Con todo lo que tiene que ver con la libertad de emprendimiento. De repente yo veo, por ejemplo, este local precioso que tienen ustedes aquí, es fruto de un emprendimiento que ustedes escogieron. No puede el Estado involucrarse en esto si ustedes lo han escogido libremente. Y le va a ir bien, yo veo que le está yendo bien, y cuando uno va a un emprendimiento y ve que le está yendo bien a esa persona, es porque hay una libertad de emprendimiento. La defensa de la empresa privada es fundamental. Ya tuvimos una experiencia en el año 70, cuando se corrigió la empresa privada, y esa corrección que hicieron, o sea, le quitaron más autonomía, o sea, fue en contra del derecho de propiedad, y se expropió hasta el kiosco de la esquina, con todas las expropiaciones que hicieron en esa época. Entonces, estamos preocupados de que haya un sector de personas que estén pensando en que hay que disminuir el derecho a propiedad o lo vayan a condicionar. Eso no puede ser. Por eso que creemos en la libertad como una de las, digamos, condiciones primordiales que tienen que imperar en una nueva Constitución. Bien, estamos conversando con don Sergio Correa de la Cerda, candidato a constituyente por Curicó y Talca. Hay un tema que es transversal, don Sergio, y tiene que ver en materia de seguridad, que amerita implementar en la nueva Constitución para garantizar la seguridad pública. Y agrego, y en materia del sistema judicial, ¿qué cree usted necesario incluir para que realmente se haga justicia en Chile, considerando la reforma procesal penal que hoy nos rige en la actualidad? Bueno, tú voy a partir por el final, porque cuando hablas tú de la reforma procesal penal. La que nos rige actualmente. Sí, lógico. Ahora, la reforma procesal penal se hizo en mi primer periodo de diputado, con en ese caso el ministro Cumplido, las leyes Cumplido, las famosas leyes Cumplido. ¿En qué consiste? En crear el Ministerio Público, lo que son los fiscales hoy día. Y la verdad es que ahí la ley quedó coja, porque permite de que haya una defensoría pública que protege y defiende a los victimarios, a los hechores de los delincuentes. Inmediatamente producido un delito, se le entrega a la defensoría la defensa de este victimario. Y las víctimas no tienen a nadie quien lo defienda. Es algo absurdo, pero es la realidad. Bueno, eso es lo que quedó mal en la ley de la reforma procesal penal, que hay que corregir. Ahora, puede ser materia de ley, no de una constitución, pero que hay que corregir. Ahora, eso mismo está incidiendo fuertemente en el tema de la delincuencia. Hoy día es, digamos, tremendamente peligroso andar en cualquier comuna de Chile, para qué decir Santiago, porque está dispuesto a cualquier asalto, a cualquier portonazo, te queman camiones en el sur, te queman, es decir, la delincuencia desatada. Y eso tiene que corregirse sí o sí en una nueva Constitución, dándole las atribuciones necesarias a la justicia. Bueno, la justicia también no está bien. O sea, hay problemas con la justicia. Entonces, y además, las relaciones entre justicia y fiscalía no existe.
Entonces, peor todavía. ¿Mayores atribuciones a las policías, don Sergio? Bueno, ahí es donde hay otro punto que tú has dado en el clavo, de que las policías no tienen las atribuciones necesarias para poder actuar. Estamos permanentemente viendo que cada vez que se produce una pelea, una protesta, en Santiago los días viernes generalmente, actúa Carabineros, pero Carabineros al actuar va a estar expuesto a que le hagan un sumario. Entonces, por supuesto que Carabineros no se atreve a actuar y no se atreve a intervenir. Entonces, los delincuentes saben eso y como saben, hacen lo que quieren. Entonces, tenemos que terminar con eso. ¿Hay un arduo trabajo ahí por hacer? Hay un trabajo tremendo y lógicamente va a costar mucho que nos pongamos de acuerdo, porque hay personas que, digamos, que pueden salir electos como constituyente que piense distinto. Entonces va a costar ponerse de acuerdo y espero de que seamos lo suficientemente dúctiles para lograr hacerlo, porque de nosotros depende que hagamos una constitución como corresponde para poder generar una paz social que es absolutamente necesaria en Chile. Don Sergio Correa de la Cerda, ¿qué espera usted de esta nueva Carta Magna, la elección más importante de los últimos 30 años? Porque los cambios los podremos ver a largo plazo, quizás las futuras generaciones, ¿no? Sí. ¿Qué espera de esto usted? Bueno, yo espero, como te decía, que logremos una paz social que es absolutamente indispensable en este momento. O sea, fundamental para poder lograr seguir creciendo económicamente es tener paz en el país. Y eso depende de las autoridades que estén gobernando, pero para eso se le tienen que dar las herramientas necesarias para que puedan imponer el orden. Y no lo que se pretende de que cuando se habla de refundar Carabineros. ¿Qué quiere decir con eso refundar Carabineros? Si prácticamente Carabineros pueden tener problemas, pues se pueden corregir, se pueden ir solucionando de a poco, pero si estamos hablando de cambiar Carabineros por otra policía, a mí me suena raro, porque ya tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo, donde existe una policía política en que la gente se le digamos, coerciona con problemas relacionados con su situación. Entonces, yo creo que por ahí no va el camino. Tenemos que ser capaces de conseguir paz social sobre la base de lo que se establezca en la Constitución. Y para llegar a estos acuerdos va a haber que aunar criterios, don Sergio. No, mucho. Va a haber que aunar criterios y para eso hay que muchas veces ceder en algunos puntos de vista para tratar de alguna forma llegar a acuerdos, pero no ceder en lo fundamental, que son lo que hablábamos recién, que son los principios y valores que representa la familia y todos estos puntos que te mencionaba anteriormente. Don Sergio, hablamos de cambios. ¿Qué tipo de cambios piensa usted deberían plantearse en torno a las pensiones? También otro tema que la gente es muy recurrente, lo cual ha sido un tema urgente en estos últimos años. ¿La Constitución puede mejorar el tema de las pensiones? Bueno, yo creo que se pueden colocar algún artículo. Yo te digo también relacionado con lo que te dije antes, en el sentido de que, primero que nada, tienen que estar las lucas, o sea, tiene que haber recursos para mejorar las pensiones. Pero se puede colocar un artículo que diga que exista una pensión mínima y que esa pensión mínima no tiene que ser para tratar de solucionar el problema de la gente, de los adultos mayores, que reciben pensiones muy bajas y que no les permiten poder satisfacer sus necesidades mínimas. Entonces, ahora mismo se está estudiando una reforma en la Cámara, en el Senado, con un proyecto que reforma, digamos, una reforma a las pensiones. O sea, hay un proyecto que se está trabajando en donde le suben las cotizaciones a la parte trabajadora, le suben las cotizaciones a la parte empleadora, más que a la trabajadora, un 2 o un 3% más, y el Estado también se pone con una cotización adicional. Ese aumento de cotizaciones va a significar de que efectivamente le permita al pensionado recibir una mejor pensión, porque va a tener más recursos en su cuenta individual. Perfecto. Lo cambio radicalmente de tema, don Sergio. En cuanto al Poder Legislativo, ¿considera usted que el Congreso Nacional debe tener una o dos cámaras? Yo creo que debe tener dos cámaras.
una cámara que es la que legisla y otra la que revisa. Es lo que se ha hecho siempre y ha dado buen resultado. Yo no creo en una sola cámara. Es decir, en Venezuela hay una sola cámara, uno solo de todo, un solo Congreso. O sea, no es Cámara y Senado, es una sola institución. Y eso se presta para mucho manejo político que no es bueno. Esto de que viene a continuación también es un tema recurrente. ¿Se debe agregar en la nueva Constitución, don Sergio, como un deber del Estado la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres? Yo creo que no es necesario incluirlo en la Constitución, eso es por naturaleza así. O sea, los derechos de las mujeres y hombres tienen que ser iguales en cuanto a lo que se trata del trabajo, deben recibir remuneraciones iguales y similares. En ese aspecto, absolutamente de acuerdo. Pero si tú quieres entrar a meterte en el tema de género, no. Yo creo que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Bien. ¿Chile debe continuar siendo un Estado unitario como es actualmente o debería, según su punto de vista, cambiar a otra forma de organización regional, volviendo al punto de la descentralización y los recursos que éste tenga? Perdón, a ver, repíteme la pregunta. ¿Chile debe continuar siendo un Estado unitario como es actualmente o debería cambiar a otra forma de organización regional, volviendo al punto de la descentralización? No, yo soy de opinión de que Chile tiene que seguir siendo unitario. No obstante, tiene que mejorar en cuanto a la distribución del ingreso. En eso me queda muy claro. O sea, tenemos que ser capaces de mejorar, de emparejar un poco los ingresos de las regiones con Santiago, pero tiene que seguir siendo unitario. Chile no puede ser un país federal, porque el ser federal nos puede ocurrir lo que le ocurre a Argentina, en que prácticamente cada provincia, ya no son regiones, son provincias, son independientes y tienen Cámara de Diputados, claro, Senado, tienen Corte de Apelaciones. Se rigen por sus leyes. Entonces, el gastadero que tienen ellos allá es tremendo. Y eso los tiene en las condiciones en que están hoy día. No, o sea, tenemos que seguir siendo unitarios, pero emparejando la cancha, o sea, tratando de alguna forma digamos, quitarle recursos a la región metropolitana. Hay un tema sensible que tiene que ver con que nosotros los chilenos, siento que de alguna forma hemos evolucionado, Sergio, y se dice que en unos años más en Chile existirá un número importante de adultos mayores en nuestro país. ¿Qué piensa usted sobre la integración de los adultos mayores en esta nueva Constitución? Bueno, mira, el hecho de que esté en este momento yo encabezando la lista de los más longevos, te dice más o menos lo que yo pienso al respecto. Porque se me criticó al principio de que como yo, teniendo la edad que tengo, podía participar en esta convención constituyente. Y a todos le contesto de, bueno, la experiencia es la madre de la ciencia, digamos. Yo creo que la experiencia que me da a mí la vida me permite pensar de que los adultos mayores todos están en condiciones de poder seguir actuando y seguir trabajando. Muchas veces se jubila, muchos adultos mayores se pensionan y como la pensión no les alcanza, siguen trabajando. De hecho, la mayoría ocurre eso. Es parte del paisaje que vemos, ¿no? Lógico. Entonces, el adulto mayor todavía está absolutamente, digamos, capacitado para seguir trabajando y seguir luchando por su vida. Y no hay que despreciarlo. O sea, hasta lo que más ha ocurrido este año con la pandemia, en que a los adultos mayores los tenían cautivos y no podían salir a ninguna parte. Ahora, último, cosa digamos rara, se le está permitiendo a los adultos mayores salir más que a los más jóvenes, porque se dieron cuenta que habían cometido un error. Y ahora se les permite salir más a los adultos mayores con las nuevas cuarentenas que se han implementado. Don Sergio, pero a la pregunta es un sí sobre la integración de los adultos mayores en esta nueva Constitución. Es un punto que usted tiene considerado. Es un punto que tenemos que colocar en la Constitución, que los adultos mayores tienen que ser considerados en la nueva Constitución. Don Sergio, fuera del tema de la Constitución, sin lugar a dudas que este es un tema que debe venir de la base del hogar, donde nosotros
eduquemos a nuestros hijos e inculquemos el respeto hacia los adultos mayores, ¿no le parece? Sí. Como en el Oriente, en otros países. No, por supuesto, porque en todas partes del mundo, digamos, digamos, desarrollados que Chile, el adulto mayor es una autoridad. Y no olvidemos que incluso hasta en la época pretérita existían los consejos de ancianos, que si pasaba cualquier cosa en el pueblo, se acudía a un consejo de ancianos quien determinaba qué es lo que había que hacer o no hacer. Era porque se le reconocía en esa época la importancia que tenía el adulto mayor. O sea, estos consejos de ancianos que te menciono yo. Yo creo que es fundamental que inculquemos en nuestros niños el respeto a los adultos mayores. También, eso es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Don Sergio, le quiero agradecer haber aceptado nuestra invitación. Un verdadero agrado conversar con usted, conocer su experiencia y su recorrido por nuestra provincia. Le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Bueno, Víctor Hugo, te agradezco a ti mucho el haberme invitado a participar en este programa, que lo encuentro muy novedoso y que va a permitirle a muchos candidatos dar a conocer su opinión. Hay un poco de desconocimiento de lo que es el proceso constituyente. Yo en lo recorrido que he hecho por distintas partes, como que noto que no saben lo que realmente es ser un candidato constituyente. Entonces, estos programas sirven para poder, de alguna forma, dar a conocer este nuevo trabajo que tenemos por delante. Muchas gracias, don Sergio. Muchas gracias, Víctor Hugo, a ti. Y a ustedes, amigos televidentes, este ha sido otro capítulo del Sigamos Conversando en la recta final. Será hasta nuestro próximo encuentro. Por su atención, gracias. Muy buenas noches. RGU Televisión presentó Sigamos Conversando en la recta final.